Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase 9, la anteúltima de esta pequeña pero hermosa cursada. Les quiero comentar sobre los parciales que estuvimos corrigiendo con la profe Belén. Las notas fueron enviadas a sus correos. Eh, las notas fueron muy bien, fueron realmente notas agradables y además todos sus trabajos tuvieron lo que es un sentido y un hilo conductor. Además de ello, les quería comentar antes de comenzar lo que es esta clase, que ya tienen lo que es una ventana en la plataforma con lo que es información sobre el segundo parcial. Tranquilos, tienen mucho tiempo para poder hacerlo, tienen entre 2 a 3 semanas para poder hacerlo. Van a estar abiertos nuestros emails para cualquier consulta que quieran despejar. Bueno, para comenzar quiero traerles un video. Este video es de la autora Nancy Fraser, que estuvieron trabajando con la profesora Belén la semana pasada. Lo que trata de establecer o traernos a colación esta autora es sobre lo que es el reconocimiento y lo que es la diferencia. Ella nos habla que la relación que existe entre lo que es la justicia, desde lo que es un sentido cultural y desde lo que es un sentido económico, y cómo a partir de lo que es el reconocimiento de la sociedad, como en este caso como sujetos que tenemos las mismas oportunidades y posibilidades, surge lo que es un reconocimiento de las mismas personas. Para poder traer esos conocimientos previos, vamos a ver lo que es un pequeño video y vamos a problematizar el mismo. Um, and with this spirit, the emancipatory spirit of 1968. Digamos, uno de los problemas históricos de las lecturas que se han hecho del marxismo era que se centraban fundamentalmente en equivalencias políticas vinculadas a la estructura económica. Será probablemente Gramsci el que ponga encima de la mesa la importancia de la cultura o de todos los elementos que operan en la superestructura. Esto ha sido una de las claves en tu trabajo teórico, la relación de alguna forma entre identidad y clase social y la posición que alguien ocupa en el proceso productivo. Sin embargo, digamos, quizá la noción teórica más importante que has desarrollado es el concepto de justicia social, social justice. Querría que me explicaras las características fundamentales, porque no es un concepto tan sencillo, de tu trabajo para describir la justicia social. Right. Yeah, I've tried to develop a way of thinking about social justice that is broad enough to include not only problems of class inequality and class exploitation and domination, but also gender inequality and domination, also ecological issues, also democracy, the political organization of society, racial ethnic division. All of these are fundamental to social justice. And when I was studying. Bueno, sin más extender lo que es este video, después va a estar subido a la plataforma para que ustedes los puedan ver. En realidad es enriquecedor este video, es muy interesante sobre cómo ella trata de poder explicarnos la justicia social. Bueno, ella decía, bueno, cuando estudiaban en filosofía en la universidad, les enseñaban lo que es un determinado concepto sobre justicia social. Es decir, solamente se evocaba a lo que es la distribución, ¿no? A nadie le importa, en este caso, cómo se distribuye esa riqueza, pero sino que se reducía a lo que es un pensamiento económico convencional, ¿no? Es decir, se excluían lo que es las relaciones con la naturaleza, cómo el hombre se desarrollaba, lo que es la producción, la reproducción, entre lo que es la esfera política y la esfera de la sociedad, ¿no? Entonces ella dice que la idea clave para poder concebir este concepto de justicia social es el reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento de la sociedad.
y por lo tanto ella establece lo que es este socialismo constructivista. El socialismo constructivista trata de poder enfocarse en lo que es el reconocimiento de la sociedad, ¿no? La creación de un nuevo arte que permita lo que es la convivencia en una nueva vida cotidiana. ¿No? O sea, hablar de lo que es revalorizar, hablar sobre la producción, sobre la reproducción, hablar sobre lo que es el sentido. Entonces, para esto traje para que podamos, en este caso, problematizar algunas preguntas. Igual las van a tener en la carpeta, o sea, perdón, la van a tener en la plataforma para que puedan, en este caso, pensarlas. Cuando la autora nos habla sobre comprender esta justicia social como lo que es un reconocimiento de la sociedad más en la distribución de las riquezas, si lo relacionamos con lo que sucede dentro de las aulas, ¿cuál es el sentido de la clase? ¿Darla y que los sujetos absorban esos conocimientos o que los sujetos comprendan y que los utilicen en su vida cotidiana? ¿Que construyan lo que es una memoria de conocimientos abstractos? En este caso, o que puedan utilizar esos, en este caso, esos conocimientos. Otra parte es, el entrevistador realiza lo que es una aclaración sobre lo que es la diferencia entre identidad y la clase social. Tenemos que, se les pregunta a ustedes que respondan frente a la misma. ¿Qué tiene que ver la identidad social? Según el posicionamiento que tengamos en lo que es una estructura social, va a depender nuestra condición de saber o no saber, de desigualdad o igualdad, de mayor riqueza o menor riqueza, si lo tomamos desde lo que es el estatus social o desde lo que es el saber, ¿no? ¿Cómo creen que la solución del socialismo constructivista, propuesto por lo que es la autora, ayuda a erradicar lo que es esa diferencia y poder haber más lo que es un reconocimiento y una igualitaria distribución? ¿Cómo nos enfrentamos a estas tradiciones que se encuentran internalizadas en nosotros, se hacen carne y sin darnos cuenta como supuestos subyacentes, actuamos de la manera que actuamos? ¿Cómo logramos que las personas realicen una reinterpretación de las diferentes situaciones? Si la realidad es una construcción social, ¿cómo se logra lo que es esa conformación de una nueva vida cotidiana en la cual genere diferentes tipos de interacciones sociales, donde mediante esas interacciones podamos construir procesos y estrategias mentales? Estas son preguntas para que puedas problematizarlas y además puedan asociarla a lo que es la educación, lo que va a ser su campo cuando se reciban como profesionales. Para poder desarrollar lo que es el tema del día de hoy, presentamos a lo que es dos autores, que son Durkheim y lo que es Hannah Arendt. Vamos a ir directamente con lo que nos hablan estos dos autores, así luego desarrollamos lo que es una actividad también bastante asociada a la educación. Ahí está. Hacia una educación venidera, dice, ¿no? Acerca de la tarea de educar. Ahí está. Primero comenzamos con unas preguntas como son guías de lectura para que ustedes se enfoquen principalmente en tratar de poder descubrir o encontrar las respuestas a estas preguntas y también para que puedan pensar un poco. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de educar? ¿Cuál es la identidad que se forma hoy en día? ¿Qué podemos decir sobre la autoridad? ¿Y qué lugar ocupa la política? Emily Durkheim, en este caso nació el 15 de abril de 1859 en Espinal, Francia, obtuvo lo que es una entrada en la Escuela Normal Superior, escribe diferentes tipos de obras como La división de trabajo, Las leyes del método sociológico y Suicidio. Tienen lo que es en recursos de apoyatura, un mapa mental donde hay diferentes tipos de reseñas de algunos de los libros y obras de Emily Durkheim. Hannah Arendt tenemos que nació el 14 de octubre de 1906, fue una filósofa política.
alemana y posteriormente estadounidense de origen judío. Trabajó como periodista, maestra en la escuela superior y publicó obras de filosofía política. Emily Durkheim nos hablaba de que educación no es lo mismo que pedagogía. Cuando hablamos de educación hablamos de una acción y cuando hablamos de pedagogía hablamos de una teoría. Las teorías son las maneras de concebir la acción, es decir, no van a describir ni explicar, sino que van a tratar de fundamentar lo que debe ser. Es decir, reflexiona acerca de los procedimientos, de los pasos, como un guía para poder sobrellevar aquella acción que es la educación. Si estos pasos o estos procedimientos son equívocos, lo que va a suceder es sustituirlos, modificarlos. ¿La pedagogía es una ciencia? No, tenemos que la ciencia de la educación es una ciencia, o sea, comprende las características de una ciencia, ya que se basa en lo que es un hecho social, se practica de diferente manera de proceder. En este caso, la educación es un conjunto de influencias en los cuales los hombres de un nivel superior, aquellos que ya tienen lo que es un desarrollo de su madurez, tratan de poder desarrollar las habilidades y facultades de aquellos que son menos maduros, entre comillas, ¿no? O sea, aquellos, en este caso, hombres jóvenes. El aspecto del sistema educacional puede afirmarse que cada sociedad tiene lo que es un tipo de hombre, ¿no? Y cómo este hombre identifica, de alguna manera, representa a esa sociedad. Se forma de manera intelectual, moral y física. La educación entonces es una acción ejercida de la generación adulta sobre la generación más joven, ¿no? O sea, trata de poder desarrollar todas aquellas habilidades y facultades para lo que es su propia existencia, en un determinado medio, ¿no? O sea, en un campo social determinado. Es decir, un campo social donde abundan diferentes tipos de perspectivas. Pedagogo y pedagogía. Pedagogo se encarga en este caso de ilustrar, de guiar la práctica, de conocer, de comprender el sistema de sus tiempos. Es decir, una doctrina se va a formar a partir de comprender los tiempos de enseñanza pasados y además las acciones que se llevaron adelante que generaron lo que es una eficacia. Hannah nos habla que la educación, en este caso, se trata de formar el sujeto que comprende y que piensa, ¿no? O sea, el hombre moderno, aquel el cual hoy lo consideramos como algo del pasado, como algo en este caso donde pierde su identidad, es en este caso moldeable, hablamos de un consumidor. Es decir, el sujeto comienza a generar lo que es acción en comunidad con pares. Ella dice que el sujeto nace dos veces, es decir, nace en un principio biológicamente cuando irrumpe en el mundo y segundo cuando ejerce lo que es su capacidad de actuar. Tenemos que la escuela tiene la tarea de introducir al joven en el mundo real, o sea, salir de lo que es la familia para lo que es el mundo humano. Es decir, ahí se van a enseñar diferentes tipos de cualidades que van a orientar la creación de su pensar propio. El educador, en este caso, media entre lo viejo y lo nuevo. La autoridad radica en jerarquía. La crisis de la educación. Se produce una pérdida de autoridad, se iguala las jerarquías, no hay responsabilidad, sino que se transmite lo que es la herencia del pasado. O sea, no se la transmite, sino que se forman sujetos técnicos. Es decir, estamos frente a la indiferencia hacia el mundo, es decir, el sujeto es indiferente hacia lo que sucedió en el pasado, o sea, solamente importa el presente y lo que va a suceder luego. Para poder pensar sobre cuál es la propuesta de Hannah Arendt, dice que la escuela, o sea, la educación debía ser conservadora, ¿no? Guiar a los alumnos desde lo que pasó en el pasado y desde lo nuevo, no hacer ojos ciegos a lo que está sucediendo, sino que comprender que los alumnos pueden construir esos pensamientos propios, tengan una identidad en grupo y se reapropien del pasado. Para poder pensar un poquito sobre la educación, hablamos, ¿qué se enseñaba? Un mundo que permanecía estable, un mundo, en este caso, donde todo se estructuraba. ¿Y hoy qué se enseña? La realidad es que es un mundo que permanece en constante cambio. Hablamos de sociedades de información, sociedades fluidas, ¿no? En el cual hablamos de instancias de flujos, eh, como en este caso nos hablaba Bauman, Sigmund Bauman, en el cual es interesante poder apropiarnos de estos conceptos, de estas preguntas y tratar de repreguntarnos a nosotros qué es lo que está sucediendo con la enseñanza. Y para ello hay un video en este caso, ya lo pongo. A ver,
Aquí está. Bueno, este es un video muy interesante, pero en este caso dura bastante. Pero más o menos, en realidad este video se llama Sobrevivir en el aula, es un nombre que nos trata de explicar sobre diferentes tipos de tips que nos va a dar para que los sujetos no se aburran en el aula, ¿no? Para que pueda producirse ese aprendizaje significativo, con sentido, colaborativo, en grupo, y que en este caso los docentes tampoco se quieran de alguna manera matar, entre comillas, dentro de lo que es el aula cuando sus sujetos, sus alumnos, en este caso, sus alumnos, los sujetos, no prestan atención. Sobre esto quería comentarles cómo va a ser la consigna de actividad de cierre, además de lo que es el Padlet. En sí van a posicionarse como docentes y van a tener que desarrollar lo que es una clase. Es decir, van a escribir una clase, cómo ustedes la van a preparar, primero que van a realizar. Es decir, van a tomar un grado y una determinada materia, donde en esa materia se va a tomar un segmento, y van a tratar de poder desarrollar principalmente diferentes tipos de habilidades cognitivas que los chicos pongan, en este caso, en acción. Es decir, actividades y desafíos que los chicos puedan ser protagonistas, ¿no? Donde la clase tenga sentido y donde luego de la clase ustedes puedan pensar, o sea, ¿qué es lo que me provocó a realizar esta clase? ¿Cuál fue mi mayor desafío? ¿Cuál fue la idea que permitió desarrollarla? ¿Me gustó cómo quedó? ¿Pienso que debería haberla hecho de manera distinta? ¿Qué te llevas de esa clase? ¿Resultó como esperabas? Esto les va a poder permitir poder reflexionar sobre sus prácticas en el campo, es decir, cuando sean futuros profesionales, y de alguna manera dar cuenta de los errores, que esos errores no los condicionan, sino que les permiten seguir aprendiendo, y además de los cambios para las próximas prácticas. Esto en realidad es para que ustedes lo puedan hacer y puedan reflexionar, que puedan poder, en este caso en hincapié, el arte profesional que tienen ustedes y puedan tener un acercamiento al campo. Vamos a buscar el Padlet. Bueno, en el Padlet tenían que establecer lo que son concepciones que tengan ustedes sobre cómo se enseñaba y cómo se enseña, ¿no? Y vamos a leer 2 o 3, porque en este caso estamos corto de tiempo. Bueno, la enseñanza ha evolucionado a lo largo del tiempo. Partimos de una enseñanza que predició la adquisición de determinados contenidos, el posicionamiento de los alumnos como pasivos, receptivos respecto al proceso de aprendizaje. Y hoy estamos siendo partícipes de una transformación, desde donde se busca que el alumno sea crítico y reflexivo, donde los contenidos están al alcance de un clic y por ello la enseñanza debe adecuarse a las nuevas demandas, promoviendo los recursos para que las nuevas tecnologías estén al servicio de los alumnos. La enseñanza antes era muy tradicional, donde un alumno recibe la información y la docente da el contenido. Los alumnos no son seres pensantes, sino que hacen lo que la docente les manda. Hoy en día hay escuelas donde se sigue siendo tradicional, pero se está evolucionando en el sentido de formar alumnos pensantes, críticos y reflexivos, donde se enriquece de saber dado por la docente. Se trata de lograr escuelas heterogéneas con diversidad de enseñanza. Me pregunto sobre si se enseña. ¿Qué es lo que se enseña? ¿De qué manera? El cómo y el qué siento que son esenciales a la hora de hablar de la enseñanza. Pero no hay una única respuesta, sino que vamos a encontrar miradas y puntos de vista distintos. El hecho de encontrarnos con la suposición de un sujeto en situación de aprendizaje en un mundo cambiante. Lo que se le enseñe
¿no cambiaría luego? Por lo tanto, ¿qué se debería de enseñar? Que se mantenga estable si todo es un cambio fluido. Esto es muy interesante porque la realidad es lo que nos habla en este caso, la filósofa política Hannah Arendt, donde tenemos que enseñar a los sujetos a ser reflexivos, a pensar y poder vivir en ese campo social o en ese medio específico en el cual se desenvuelven. Es decir, que lo que vamos a poder propiciar en ellos es que ellos se pongan, en este caso, en situación de comprensión, de reflexión frente a cualquier problemática que se encuentre. No es que hay que enseñarle determinadas cosas, sino que esas cosas que se le enseña hay que poder problematizarlas desde diferentes puntos de vista, ¿no? La realidad es que los que estuve leyendo recién, voy con lo que es, en este caso, en el mismo camino, o sea, siento que la realidad es que la enseñanza cambió muchísimo, fue transformando desde lo que es la globalización, lo que es la era de la información, en el cual permite de alguna manera tomar estos recursos enriquecedores y poder utilizarlos, pero también al utilizarlos hay que enseñar a utilizarlos. Y a veces, en este caso, muchos de los docentes no están capacitados para lo que es la enseñanza de la utilización de los mismos. Entonces allí se encuentra lo que es una dificultad. Bueno, chicos, siento, bueno, que la clase del día de hoy fue bastante un ida y vuelta entre todos, entre nosotros. Nos estamos viendo, bueno, la semana que viene. Cualquier consulta, cualquier duda, nos se mandan a nuestros emails. Creo que no quedó ninguna duda. Si quedó algunas dudas, el foro de intercambio está disponible también para que puedan realizar allí sus consultas. Bueno, chicos, nos estamos viendo la semana que viene.